Muy buena, me presento, me llamo Hugo, vivo en Málaga eh, y bueno, mi historia acerca del dolor, pues hace aproximadamente 2 años y algo empezaron unos dolores en la espalda que poquito a poquito fueron a más y pues me dediqué a ponerlo en manos de especialistas. Pasé por médicos, por traumatólogos, fisioterapeutas, especialistas de todo tipo y color y bueno, la inmensa mayoría me mandaba un tratamiento farmacológico, pero en última instancia no terminaba de solucionarse. No terminaba de solucionarse, eran mejorías muy moderadas y, y bueno, pues incluso más de uno de esos especialistas me dio a entender que el dolor era una cosa prácticamente irresoluble. Bueno, eso me llevó a un estado psicológico bastante, bastante lamentable y bueno, pues la pasé muy mal, la pasé muy mal. Los síntomas fundamentalmente eran un dolor en la zona dorsal, sobre todo de naturaleza variable. Quiero decir, a veces parecía como un ardor, era como si te echaran un ácido, otras veces era como una tensión, otras veces era un dolor, porque el dolor es algo, es un sentimiento, entonces es muy difícil de verbalizar, ¿no? Pero era un dolor que cambiaba, a veces se convertía en hormigueo, entonces era un dolor que cambiaba mucho de tipo, de intensidad e incluso de localización. Es decir, el dolor migraba por determinadas zonas de la espalda, a veces más arriba, a veces más abajo, tal. Así era el dolor. Bueno, cómo influyó el dolor en mi vida, pues en todos los ámbitos de la vida, el laboral, el social, el psicológico. Es decir, bueno, pues poco a poco uno se va dejando intimidar por el dolor y empieza a sucumbir, ¿no? Y poco a poco uno va dejando planes sociales, uno poco a poco va dejando sus aficiones. El plano laboral es muy difícil de conciliar porque uno no está en sus plenas capacidades, uno se siente muy incomprendido y luego en el plano psicológico es devastador porque uno ve su proyecto vital en toda su integridad truncado, ¿no? Es una cosa, la verdad es que yo no se lo recomiendo a nadie, no se lo recomiendo a nadie. Y sobre todo la sensación de incertidumbre, es decir, cada uno me decía una cosa diferente y eso parecía que no se veía la luz al final del túnel. Cuando di con Alfonso, bueno, decidí ponerme en manos de su tratamiento. Lo vi una persona, según lo que se puede ver en internet y en su página web, una persona muy especializada en este tipo de patologías y di un voto de confianza y me metí a trabajar con él. Y bueno, Alfonso dio con un enfoque bastante más acertado de todos los enfoques que había probado ya y empecé a notar una mejoría desde los primeros días. Desde los primeros días empecé a notar mejoría. Poco a poco fui retomando, por así decirlo, las riendas de mi vida, ¿no? Porque claro, el dolor empieza a disminuir. Cuando el dolor está presente, a uno le empieza a preocupar menos porque siente que tiene una comprensión más clara de lo que ocurre. Entonces desaparece el factor incertidumbre, desaparece el factor angustia. El dolor gradualmente empezó a desaparecer, pero no de manera lineal. Esto es muy importante y lo recalca Alfonso en su tratamiento. El dolor desaparece de manera volátil, es decir, va a picos, entonces tienes subidones, tienes bajones, te marea un poco, es decir, bueno, estoy progresando, no estoy progresando, sí estás progresando, pero lo que tienes que observar es la tendencia. Y es una recuperación, sí que es cierto que es una recuperación lenta, no hay que perder la paciencia y hay que tener plena fe en seguir una serie de directrices, sobre todo en cuanto a enfoque cognitivo del dolor. Y hay que ser perseverante y poco a poco uno va recuperando su vida.
uno poco a poco el dolor va cediendo y con él se empiezan a abrir nuevas puertas que se habían cerrado a raíz del dolor, nuevas puertas de empezar a tener, por ejemplo, ilusiones de carácter laboral, de carácter social, y es un poco como una especie de renacer, ¿no? Yo leí en la página web de Alfonso, tiene como un eslogan, creo recordar, que ponía "hay esperanza" o algo así, lo leí por ahí. Entonces cuando lo leí lo entendí como un eslogan publicitario. O sea, yo me había comido tantos palos que no quería dar fe de nada. Me había vuelto muy escéptico. Entonces, claro, hay esperanza, ¿no? Como un eslogan casi político. Entonces, lo entendí como un eslogan que estaba englobado en un contexto de publicidad. Cuidado. Pero yo, después de haber pasado por esto, corroboro que efectivamente hay esperanza, que no es palabrería. Yo le diría a la gente que me escuche que sí, que hay esperanza, que parece mentira después de todo lo que hemos oído hablar de médicos, después de habernos puesto morados de fármacos y después de haber dado tantos tumbos. Hay esperanza y sobre todo hay que tener perseverancia y paciencia, porque durante el camino a veces es tentador claudicar, durante el camino es casi normal que nos asalten las dudas y hay que resistir muy bien esa tentación, y es una tentación que puede llegar y es comprensible. Mensaje: hay esperanza, lo que hay que hacer es hay que echarle bemoles y hay que tirar para adelante, que después de todo ese calvario espera un futuro mucho mejor.